El agalma, que es un término griego, tiene referencias multidimensionales. Alude a objetos preciosos. Son ornamentos, pero ornamentos dispuestos en un ámbito relevante, en recintos de lo sagrado. Entonces, son ornamentos consagrados, que pueden llegar a ser talismanes o signos de sacrificios propiciatorios de la gracia de una fuerza mayor a la cual se le ofrenda ese sacrificio que tiene como símbolo el ornamento. Una extracción de un corazón de un enemigo o de una víctima propiciatoria que voluntariamente se ha entregado a que le saquen el corazón, tiene un ornamento que representa ese corazón palpitante que se acaba de sacar del pecho a través, por lo regular, de un cuchillo sagrado que puede ser de pedernal. También es un tesoro, la galma, un tesoro de gran valor. En la mitología nórdica tenemos como referencia a uno muy claro, que es el tesoro de los Nibelungos, cuya alegoría está presente, por supuesto, en El Señor de los Anillos, esa película famosa. Entonces, también puede llegar a ser una luz espiritual, un brillo. Quizá sea más difícil imaginar tesoros dentro de nosotros, no así luz, porque supongo que hasta la vida más opaca sabe, aunque no quiera tenerlo, que posee un brillo, porque ese brillo es la vida, es una luz. Si quieres, son metáforas, pero son metáforas que tienen mucho de cierto, porque la vida brilla. No brilla, si quieres, como una lámpara o como la superficie de tu celular sobre la cual puedes determinar el grado de brillo, pero sí tiene una brillantez muy definida, muy definida. Esto es una certeza. La brillantez de la vida es el movimiento, porque incluso aquella persona que está más sumida en la angustia, en la zozobra, en depresión, se mueve. Puede llegar el punto en que quiera no moverse, y claramente ahí hay definida una tendencia suicida. Quitarse la vida es buscar no moverse más. Tiene esta situación de poner un alto total a las dinámicas que se experimentan. Quizá en el entendido, quizá estamos especulando en el entendido de que moverse causa sufrimiento y el sufrimiento de un amplio rango se vuelve insoportable. Es una hipótesis, pero podemos establecer un hecho contrario. El amor o filia por el movimiento. Entregarnos con pasión a vivir el movimiento en sus varias formas, como desplazamiento, como cambios de estado sin que haya un desplazamiento de todo el cuerpo, de formas diferentes. El cuerpo se está moviendo a ritmos diferentes, con tonos, cromáticas, humores distintos. ¿Dónde está el origen de todos esos movimientos? ¿Dónde nace el agalma? Esto es un tema fascinante, por supuesto especial, porque también se relaciona
con la historia de la visión psicológica del amor. Particularmente es Lacan, Jacques Lacan, quien lo inserta, el elemento agalmático lo inserta en lo que llama el gran enigma del amor de transferencia. Introduce este término para reformular a partir de él la cuestión de la relación entre el sujeto inconsciente con el objeto del deseo. El objeto, según Lacan, no se sitúa como un objeto cuyas cualidades específicas colmarían con su presencia el deseo o lo frustrarían con su ausencia. No, su función, la función del objeto agalmático, es ser causa del deseo, suscitar el deseo, ¿se entienden? No es cumplirlo o no es aumentar la frustración por no tenerlo, es el motor del deseo. Es entonces un movimiento que expande el movimiento, lo cual hace más enigmático y deseable de encontrar su origen. Este movimiento que exacerba, que desata expansiones en el movimiento, ¿de dónde nace? ¿Será que nace del movimiento mismo? ¿Será que nace, como dicen algunos teóricos lacanianos, del lenguaje mismo, de nuestra condición como ser hablante? Pero entonces eso significaría que si no hablo, no tengo agalma que me suscita el deseo. Ahí está una cuestión controversial, por supuesto. Yo supongo, y esto lo supongo porque me gusta más pensar así que pensar en la opción de generalidades, pensar en cuestiones de particularidades, de que el origen de la galma es importante ubicarlo porque está allí el origen de muchos movimientos, si no es que de todos. No lo sabemos de cierto, porque cuando el agalma aparece toma todos los movimientos. Entonces, o por lo menos da la apariencia de que toma todos los movimientos. Entonces, hay un enmascaramiento agalmático de la interocepción y de la propiocepción de nosotros, del cuerpo propio, por supuesto, ¿no? La situación entonces deviene en lo que un contemporáneo de Lacan, que ya hemos mencionado en otros seminarios y también seguramente en este seminario, Roland Barthes llama lo atópico, una situación extraña, inclasificable. No importa si se repite varias veces en la vida, el enamoramiento, por ejemplo, pero siempre aparece como atópico, como si no tuviera referencia, como si no se hubiese experimentado antes. Precisamente porque su contundencia abre campos de indeterminación a lo que debería de ser percepciones biológicas. Esto hace evidente que el cuerpo no se vive desde la fisis, desde la cuestión material biológica, sino desde la imagen. La imagen es, podríamos decir, un intermediario. Yo prefiero llamarlo un agente de múltiples funciones. Es un agente provocador, por ejemplo, no provoca cambios en las dinámicas de todo tipo. Es un agente onírico también. En los sueños también hay vidas intensas del cuerpo que están determinadas por las imágenes oníricas. Provocan cuestiones aleatorias,
provoca la reiteración de hábitos, patrones de conducta, son patrones imaginarios también. De allí que se pueda validar como importante la hipótesis de que transformar la imaginación, es decir, transformar los campos imaginarios con los que uno vive, su ser, cuerpo y por tanto todos los contextos, cambian el comportamiento. Esto se ha verificado desde la cuestión psicológica conductista, en donde una serie de estímulos crean imaginarios que suscitan comportamientos, que pueden incluso ser comportamientos dañinos para el cuerpo, como el caso famoso de las ratas que buscan pulsar un mecanismo muy sencillo, puede ser una palanquita o empujar un timbre, y al hacerlo reciben una descarga eléctrica que va aumentando de manera evidente, es decir, se hace evidente para el animal que la descarga va increciendo y que puede llegar a un punto muy peligroso, el punto en donde peligre su vida. Pero como esa acción se ha asociado fuertemente a la entrega de alimento, la rata seguirá pulsando, aún incluso si la descarga llega a una magnitud que la mate, porque ya se ha instalado esa conducta a través de un imaginario que en este caso es un imaginario somático, es decir, la satisfacción que brindaría la comida. Se genera una expectativa. Esto es el conductismo. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo del movimiento en general? ¿Y cuál es la importancia del agalma como un campo atópico para habitar la vida del cuerpo a través del análisis del movimiento? Una propuesta muy personal dentro de mi método de dramaturgia existencial es poner el foco de investigación en la irradiación. La irradiación, yo la llamo así a un fenómeno que no es imaginativo, sino físico. La energía que se propaga por medio de ondas electromagnéticas, que a su vez están compuestas de partículas subatómicas, es decir, de partículas muy chiquitas, se tiene que propagar porque sabemos todo este movimiento, es decir, el hecho de que todo este movimiento implica que la energía se está propagando constantemente. Ahora, fíjate, eso es importante. Esas ondas electromagnéticas no siempre tienen una forma definida o igual de propagación. La luz, los rayos ultravioleta, los rayos X, las radiaciones gamma, las radiaciones acústicas, el ultrasonido, tienen diferente condición de propagación, aunque todas se den por ondas electromagnéticas. La diferencia está en la amplitud de onda y en la frecuencia de la onda electromagnética y también del medio en que se propagan. Puede ser un medio material, puede ser que se propaguen a través de lo que se llama el vacío, o puede ser según, y aquí voy a algo importante para mi trabajo, para nuestro trabajo, que se propaguen a través de los imaginarios, como un medio no material, pero perceptible. Porque, y aquí está el caso que me parece notable, podemos percibir una imaginación. De hecho, la percepción de imaginación tiene consecuencias evidentes e importantes en el cuerpo.
Entonces, si yo me hago consciente de la forma en que mis energías se irradian, también voy a ser consciente al respecto de mis posibilidades de asociar esas energías voluntariamente. Porque voy a ser consciente de cómo hay asociaciones condicionadas. Todo va junto. Al hacerme consciente de las irradiaciones condicionadas, también me doy un margen de conciencia acerca de cómo podrían dejar de ser reactivas, condicionadas, es decir, cómo puedo romper patrones de irradiación energética para renovarlos a voluntad. ¿Cuáles son estos? ¿De dónde parten? Bueno, estas dos últimas preguntas. ¿Cuáles son los centros o núcleos de irradiación energética? ¿Y son iguales? ¿Son diferentes? ¿Y qué los hace funcionar? Ya están instaurados como un hábito y está programado en distintas horas del día o cuando aparece una persona o cuando estoy ante una situación. Ya eso se dispara hacia cierta dirección con cierta magnitud. Por ejemplo, lo que yo llamo la ira, lo que yo llamo la incertidumbre o el miedo. Porque si la ira, la incertidumbre, el miedo, otras reacciones son irradiaciones condicionadas, eso significa que no son emociones, que las estoy confundiendo con las emociones. Son irradiaciones condicionadas que van a producir la simulación de emociones, lo cual, si tomamos por certera, y yo creo que es muy certera, la propuesta del maestro Gurdjieff, de que el centro emocional, es decir, el campo de energía en el cuerpo que debería encargarse de las emociones, ha sido secuestrado y que en su lugar, además de un mal funcionamiento, porque en lugar de tener una vida emocional que tenga congruencia en las irradiaciones energéticas de su producción y recepción emocional, lo que estamos viviendo es precisamente un conjunto de estas simulaciones que son numerosos hábitos de propagación de irradiación energética. Entonces, no es el centro emocional el que está trabajando. Ha sido secuestrado, quizá por el centro intelectual, quizá por una fuerza que no es dentro del cuerpo, sino que se encuentra fuera del cuerpo. Quizá incluso por una fuerza abstracta que está en una zona liminal entre el adentro y el afuera y que provoca un desarreglo psíquico progresivo, significativo, por supuesto, porque esto va a aumentar. Entonces, en términos muy sencillos, convoco a hacer una introspección al respecto de cómo nuestras energías están irradiando, qué las hace irradiar y sobre todo si son reacciones a estímulos que ya son habituales y que han fijado esa reacción, así como el impulso eléctrico en la cara o en el cuerpo de la rata fue fijado por la asociación a la entrega de alimento,
y cuando se retiró el alimento, de todas maneras el animal sigue buscando ese impulso, porque tiene la expectativa. Esto es una investigación de movimiento. Esto lo es. Quiero mencionar aquí, dentro de un campo que nos importa, que es la danza, las investigaciones de Steve Paxton al respecto de este tema, tratando de ubicar puntos de origen del movimiento, lo cual implicaría puntos de origen de la irradiación energética en el cuerpo. Y tiene un pasaje en donde habla de la pelvis como un centro iniciador del movimiento. Es un apunte nada más, pero es un apunte con mucho potencial. Yo considero, al verlo otra vez como por séptima ocasión, al verlo preparando esta lección, que se puede hablar todavía mucho más de esa región, no solamente como la pelvis, sino como una red pélvica, porque es en efecto no solamente el iniciador de movimiento, sino un crisol, es decir, un espacio de múltiples correlaciones de energía principal, porque allí, en ese crisol, las energías se pueden retroalimentar, pueden resurgir, pueden transformarse y pueden adoptar una potencia extraordinaria. Llevaré más adelante del seminario este tema a ampliar la cuestión de la red pélvica y sus posibilidades, muy vinculadas a este concepto de irradiación o dispersión de la energía en ondas electromagnéticas de formas diversas, con causas y consecuencias múltiples. Pero ahora voy a dejar la exposición de esta visión a cargo del propio Steve Paxton, quien falleció recientemente. Tú sabes, Steve Paxton fue el inventor del Contact Improvisation en una etapa histórica, a principios de los años 70 en Estados Unidos, en la que se anexaron rápidamente otros jóvenes, eran muy jóvenes en ese momento, investigadores e investigadoras del cuerpo en situación artística, en situación performativa, nucleados por un movimiento que en Estados Unidos se llamó el movimiento de danza postmoderna o el movimiento de teatro Judson, porque ocuparon este conjunto de personas, ocuparon una iglesia llamada Judson Church y por eso se bautizó como el teatro Judson, aunque lo encontrarás más frecuentemente como el movimiento de danza postmoderna. Estamos hablando de la pelvis como iniciadora del movimiento. Me parece que la pelvis ha sido ignorada como iniciadora en Occidente. Cuando pienso en la pelvis, me interesa mucho que el centro de gravedad esté aquí. Este centro es un lugar muy interesante porque es el lugar que tiene que desplazarse. Si voy a ponerme sobre esta pierna, el centro de gravedad tiene que estar sobre la zona de los huesos de la pierna y que el pie pueda soportarlo. Así que al caminar, eso se hace automáticamente. Es triste que sea tan automático, que no se haga consciente, sin mucho esfuerzo, pero eso es lo que ocurre.
un unfelt lugar place imperceptible en la in the pelvis, pelvis. el We centro normally de think of masa. the more the surface of Normalmente the pelvis pensamos seems que to la be more superficie de interesting. la In the very pelvis center of es it más is the interesante. center of mass. Below that En el are centro the 6 mismo points, the se ischia, encuentra el centro de la and masa. Debajo the de él se coccyx. encuentran los The puntos coccyx moves de forward and asiento, back like el this, isquión y el just a coxis. little bit. So El coxis anyway, it se leads the mueve pelvis in hacia certain kinds adelante of movements, y hacia atrás, así and therefore the center of solo mass un is poco, rotating por lo que guía a la pelvis en relative ciertos to tipos it. de The movimientos. sits bones, En relación the con ischia, el centro de masa gira. uh, Los are also isquiones pointers. también son There's indicadores. this place Hay that un we sit lugar on, en el que nos when we're sitting sentamos, up cuando on the nos sits bones, sentamos, sobre los really isquiones. Cuando sitting on them. realmente nos So this is a sentamos good en él sobre los example of isquiones. Así que este a es un buen pointing ejemplo de la of the orientación ischia. que nos brindan los isquiones. Ya he utilizado este ejemplo antes, pero es muy parecido a I've los used this example brazos, before, but it's very much que like este sería the el arms. punto de That this would be the asiento, sits el point, lugar the donde place where we encuentras sit, asiento. and the Y el arc arco of this de bone. este It's an arc hueso bone. es un So it hueso comes arqueado underneath and back porque up to the viene front desde abajo of the pelvis. y vuelve hacia adelante de la Do you take this pelvis. curve of the pelvis to support a movement? ¿Consideras que esta curva de la And pelvis sirve para apoyar un yes, in movimiento? every way, Sí, en it todos los is. sentidos. It No isn't lo directly sostiene supporting. It directamente, is pointing where the sino que support apunta is. hacia donde It's está el pointing soporte. into Apunta hacia el the hueso bone of del the muslo. thigh, Está pointing apuntando toward hacia el fémur, the femur, la the knee. rodilla. It's pointing toward the Está knee. apuntando hacia la It's rodilla. pointing En at este this point punto, because of the debido alignment here. a la It's pointing alineación into the aquí, foot. It's pointing right apunta now hacia el pie. into the arch Ahora of my mismo, foot. apunta hacia At el this point arco in the de mi step, pie. it's pointing toward the ball of the foot. En este punto On the del other paso, side, apunta hacia la parte because anterior of this del pie. little twisting En here, otro lado, it's debido a este pointing toward pequeño the giro heel. aquí, apunta So hacia it's el talón. pointing Así que apunta to hacia these estas surfaces. superficies. Y ahora los dos se han invertido. And now the two have reversed. Cuando se considera a la When pelvis you look at the como el pelvis as the iniciador, initiator, you se begin to empieza suspect that a a lot of the sospechar choices que that muchas are de las made are cultural decisiones que se as well as toman personal. en cuanto a And the movimiento cultural son appetite in the Orient for culturales, gravity and down, además de personales. Y el and the apetito image of the cultural en pear-shaped body, Oriente por la by gravedad which they mean y la a caída y body la that imagen has del a big cuerpo en belly. forma de pera, Right. con lo que se refieren a un cuerpo como una gran Weight here barriga, is. un gran peso aquí. I don't think it's meant to be just a No creo que visual se image. trate I don't solo de think una they're imagen saying visual. No creo que estén how diciendo que everybody todo el should mundo debería tener look ese like that, but I aspecto, think it's a kind of pero más bien creo gravitational que es una image imagen that you do let gravitatoria, the weight down and that you en feel donde the dejas caer el organs peso sort of y nesting in sientes the que bowl los of the órganos pelvis as se opposed to acomodan en la cavidad de la pelvis, trying to hold them en lugar up de and in, intentar mantenerlos like we do arriba in Western y dance and dentro, get como hacemos en la the danza occidental, metiendo la the panza y triangular conseguir el body cuerpo where the triangular, triangle is donde el broadest at the triángulo top, es or más in a ancho en way la the parte opposite of a superior. pear-shaped body where the En cierto narrow part of the modo, pear is down lo becomes the contrario del pelvis, and cuerpo en forma the de big part of the pera, pear is donde la up. parte más estrecha These de la two pera images, the está up abajo, and the down, se convierte en la are pelvis y la culturally parte más induced grande de la pera mechanics está arriba. in the body, Estas dos imágenes, la de arriba y different la de ways abajo, that the culture will son mecánicas inducidas culturalmente en el come to think cuerpo, of the body and the diferentes way it formas en works. que la cultura llega a pensar It's el very cuerpo interesting that as you y la begin to forma en que éste examine the funciona. pelvis's
Es muy interesante que al possibilities empezar a for examinar initiating las movement, posibilidades you para start to iniciar el see movimiento, empiezas a ver elementos de elements of otras other técnicas, por techniques. ejemplo, en el ballet, For instance, in the como ballet is the lugar place to project en el que from, proyectarse, so de that modo we're que se trabaja constantemente constantly en working el at the extremo de la extreme of proyección. your projection. El Tai Chi no hace Tai eso. Chi doesn't do that. It Opera operates desde la from parte baja below de in the la pelvis, pelvis, from the hip desde las sockets in the cavidades de la pelvis, cadera, en la and it, pelvis, y los brazos the responden. arms Toda la parte superior de la respond. espalda The whole upper back responde al responds to movimiento the que es movement as it's posible siempre que la pelvis lo permita. possible, Así es que una cualidad as muy the diferente pelvis y un permits it. propósito muy So it's a diferente. very different El quality material of, para la columna and a very vertebral different para mí ha purpose. sido un instrumento para The ver que se material trata for de the elecciones de spine, la cultura que se han for me, tomado y se han has been an mantenido. instrument for Y estoy mirando la pelvis como seeing that these iniciadora word choices, del movimiento. cultural choices that have been made Lo que and maintained. significa que estoy mirando And la columna vertebral de una I manera am looking at the determinada. pelvis as an initiator of movement, which La means that columna I'm looking at the vertebral tiene spine que in a certain way. The liberarse spine has to be released en esta zona in this area para for the que la pelvis to pelvis really tenga realmente have libertad. freedom. So it can't be Por lo tight, tanto, no which means puede it estar can't tensa, really lo que be significa que realmente the no upward puede ser pulling la versión que version tira of hacia the arriba body. del cuerpo. But it's Pero en better este caso, in this case es with the mejor pelvis as considerar que la initiator pelvis es la for the iniciadora, version of the para que body la to be the versión del eastern cuerpo version, the corresponda one a la where versión the oriental, organs are nesting en la que down los órganos se and acomodan supported by the hacia pelvis. abajo y se apoyan en la pelvis. Así la columna vertebral está más libre. And the spine Así will la be columna more free, vertebral se more encuentra más responsive. receptiva.